Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les da la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa Prevenir y erradicar la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos. En primer lugar, le damos la bienvenida al presidente que nos acompaña esta mañana. Agradecemos la presencia de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de Jacqueline Loaiz Tapia, presidenta del COPRED, de la doctora Mónica González Contró, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la doctora Nacheli Ramírez, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y directora de RIDIC Intervención Social, de Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y de la maestra Malú Valenzuela, directora del Grupo de Educación Popular con Mujeres AC. Le damos ahora la palabra a Jacqueline Loaiz Tapia, presidenta del COPRED. Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a permitir dar lectura al siguiente documento. La violencia en el entorno escolar es, para el Consejo para Prevenir y Hacer la Discriminación, hacer menos a las personas, con conductas como acoso o hostigamiento. Es por eso que se puede considerar una conducta discriminatoria. Y hay varias razones que lo sustentan. La primera, porque es una conducta que impide a niñas, niños y jóvenes acceder al derecho a disfrutar de un ambiente seguro y sano. Es muy importante tener claro que el maltrato escolar también violenta el derecho a un ambiente propicio para el aprendizaje de todas y de todos los que intervienen en el acoso, no solo de aquellas y aquellos que son sujetos de este. La segunda, porque los contenidos de insulto y agresiones están principalmente basados en condiciones de apariencia, nivel económico, género y preferencia sexual. Ello vulnera la dignidad humana y promueve estigmas y prejuicios con los que se crece y se replica durante toda la vida y se traduce entonces en formas de exclusión, marginación y en distintos tipos de hacer discriminación tanto en el ambiente escolar como en la sociedad. Lo segundo que les queremos compartir el día de hoy es que observamos con mucha preocupación que se está replicando un ambiente de acoso y de hostigamiento con quienes son etiquetados o etiquetadas como buleadores. Se les estigma y no podemos y no debemos entrar en un círculo de violencia, porque ellas y ellos también son niñas, son niños, son jóvenes. Son personas que por su propia historia de vida y sobre todo porque son niñas, niños y jóvenes, tenemos la obligación de prevenir, de evitar, de cuidar que no se les criminalice. Nada nos va a llevar el señalar solo a los autores, sino señalamos también los motivos. Son los motivos los que debemos de combatir. Y es que no es un tema que se resuelva solo desde lo punitivo. Estamos frente a la urgente necesidad de cambiar la cultura de una sociedad en el entorno, en el acoso escolar. No es tarea fácil. Y es que hablar de discriminación nunca es tarea fácil. Es un tema complicado, es un problema estructural. Tiene muchos nombres y muchos rostros. Sabemos que estamos frente a conductas de rechazo sobre la base de prejuicios o estigmas, como lo señalan, como estigmas que dañan derechos y libertades.
pero no debemos ni podemos ahora ser constructores de nuevos estigmas y prejuicios que excluyan y que hagan menoscabo de la dignidad de aquellos y aquellos que tienen conductas de acoso o que son observadores del mismo. Es necesario sumar esfuerzos. Estamos obligadas y obligados a pensar en la necesidad de construir una nueva cultura. En nada abonamos con visibilizar y criminalizar. Empecemos por modificar de manera clara y señalando solamente el tema del acoso escolar. Debemos promover la comunicación asertiva, la cultura de la paz y, por supuesto, la resolución no violenta de conflictos. Es importante, sí, visibilizar la problemática como la expresión de una conducta violenta, agresiva y discriminatoria en prejuicio de la dignidad de las personas, especialmente de las niñas, niños y jóvenes, ya que impiden sentar las bases del trato igualitario. Pero es fundamental hacerlo desde una cultura de la paz, quien piensa en quienes hablamos del tema. Por último, me permito anunciar que el COPRED, según el acuerdo firmado por el doctor Miguel Ángel Mancera el 5 de junio pasado, seremos la instancia que oriente, acompañe y atienda a las personas que hayan sido víctimas de violencia escolar y discriminación para alcanzar la reparación del daño. En próximos días determinaremos los mecanismos para la denuncia de dichos actos y se generará en coordinación con la Secretaría de Educación un protocolo único de atención con el fin de identificar las conductas discriminatorias en el ambiente escolar. Muchas gracias. Buenos días. Le daremos la palabra a la doctora Perla Gómez Gallardo para que nos dirija un mensaje. Gracias, buenos días a todas y todos. En semanas recientes, en diferentes entidades de nuestro país y en distintas zonas de nuestra ciudad, hemos tenido conocimiento de casos de violencia escolar extrema, lamentablemente algunos de esos con consecuencias fatales. La violencia que se ejerce en los centros escolares y que en algunos casos ha llegado a provocar la muerte de sus víctimas, nos obliga a reflexionar no solo sobre las medidas inmediatas para proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino sobre todo a repensar el enfoque en torno a la manera en que se desarrolla e implementa la política educativa de prevención, atención integral y resolución de conflictos en las escuelas de esta ciudad. Aun cuando la violencia escolar no es un fenómeno reciente, lo cierto es que su atención y prevención requieren de un posicionamiento novedoso desde la perspectiva de derechos humanos, a través del cual se pueda abonar a la construcción de políticas públicas adecuadas que respondan a las necesidades que este importante grupo de la población, teniendo siempre como premisa el respeto irrestricto de sus derechos humanos. La manifestación y en ocasiones el recrudecimiento de los actos de violencia en las escuelas representa la existencia de un problema multifactorial que es necesario abordar de manera integral, eludiendo soluciones simplistas o basadas en un enfoque netamente punitivo de castigos y sanciones. Desde esta perspectiva, resulta necesario impulsar un esquema de atención permanente y de acciones organizadas y diferenciadas por parte de autoridades, familias, jefes y jefas de familia, así como de la comunidad educativa en su conjunto, pues solo trabajando de manera coordinada se podrá atender este fenómeno. Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y como parte del compromiso que durante años ha seguido esta institución con los derechos humanos de todas las personas sobre la base del principio de igualdad, hacemos un llamado de atención para que las acciones que se adelanten para atender y resolver el problema de la violencia escolar eviten la criminalización de estudiantes, maestras y maestros, familias y comunidad educativa en su conjunto, pues una lógica punitiva solo limita una verdadera atención integral a este fenómeno multifactorial. Resaltamos la necesidad de adelantar análisis completos sobre las causas y efectos de la violencia escolar y en particular
considerar en los mismos las características de los entornos escolares, las particularidades del contexto social externo, la presencia de agentes diversos que puedan incidir directa o indirectamente en este tipo de conductas, así como otras variables que permitan entender y dimensionar realmente la violencia escolar en la Ciudad de México. Insistimos en que es muy importante que se evite una perspectiva punitiva centrada en castigos y sanciones de todo tipo, incluidas las penales. En la medida de lo posible deben de evitarse medidas verticales que ignoren la existencia de problemas estructurales y las diversas realidades que día a día las comunidades educativas enfrentan en las escuelas. Desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos, la prevención y erradicación de la violencia escolar constituye una obligación clara e inmediata del Estado, enmarcada en la garantía y protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como en el aseguramiento de los derechos a la educación, a una vida libre de violencia, a la integridad física y psicológica, al juego, a participar y ser escuchadas y escuchados, así como a la privacidad. Es importante visibilizar que esta violencia se experimenta de manera diferenciada según el sexo, edad, pertenencia étnica, condición social, grado escolar, condición de discapacidad, orientación e identidad sexual de quienes la sufren. Y ya que la violencia es diferenciada, las soluciones también deben ser diferenciadas si se busca que sean eficaces. Por ello, se tienen que identificar aquellas situaciones que requieren medidas de prevención, contención y atención generales para su tratamiento, de aquellas otras situaciones excepcionales que implican un tratamiento sancionador e incluso judicial, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Durante los últimos años, en esta comisión, se han desarrollado una serie de acciones desde el enfoque de derechos humanos con el objetivo de prevenir y atender los impactos de este fenómeno en los centros educativos del Distrito Federal. En cuanto al trabajo de defensa, se puede señalar que de enero de 2012 al mes de abril de 2014 se tuvo conocimiento de 23 quejas donde de la narración de hechos que las motivaron se desprenden actos de violencia escolar. En dichas quejas se hace referencia a 51 personas con calidad de presuntas víctimas y 8 colectivos o grupos de personas, en las que el grupo poblacional mayormente afectado son las mujeres, con el 64.4% de los agravios, y el rango de edad promedio de las presuntas víctimas oscila entre los 0 y los 11 años de edad. Los tipos de violación a derechos humanos señalados en las quejas registradas se relacionan principalmente con la obstaculización o negativa para la protección de la integridad física o psicológica de niñas y niños, la negativa a investigar diligentemente cuando se denuncian los hechos de violencia y finalmente la omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia en los centros escolares. Las principales modalidades de violencia que se detectan en las quejas son las burlas, humillaciones, castigos, amenazas y agresiones que ponen en riesgo la integridad física de las y los estudiantes. En lo que corresponde a las secciones educativas en la materia, desde esta comisión se han emprendido acciones en dos vertientes. Por una parte, se ha impulsado el acompañamiento de comunidades educativas a solicitud de algunas escuelas públicas y privadas, atendiendo casos de violencia escolar mediante la sensibilización, capacitación y educación en derechos humanos y la cultura por la paz. Y por la otra, se han iniciado estrategias de formación de docentes, estudiantes y familias en la cultura de la resolución pacífica de conflictos, tales como el programa Juventud por la Paz, que brinda a estudiantes, docentes y familias un conjunto de herramientas para atender la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos, resaltando la importancia de la atención para la resolución no violenta de todo tipo de conflicto al interior de las escuelas. Desde hace 7 años se cuenta con el proyecto Escuela de Formación, que impulsa procesos educativos para la capacitación de formadores y formadoras en derechos humanos y paz, en el que participan docentes, trabajadores sociales, directivos y supervisores de diferentes ámbitos educativos.
desde donde se trabaja actualmente en procesos de formación con los CENDIS, las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, PREPACIM, el Instituto de la Juventud y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras dependencias. En conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, se desarrolla también el diplomado Mediación Educativa y Transformación de Conflictos con enfoque de derechos humanos, y se acompaña la maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz con la Universidad Pedagógica Nacional. Si bien este trabajo ha sido importante, el día de hoy queremos anunciar la realización de algunas acciones adicionales que buscan sumarse al trabajo ya realizado, fomentando con ello la consolidación de una estrategia integral para la atención de la violencia escolar. Es importante resaltar que si bien reconocemos la importancia de atender con urgencia esta problemática, somos conscientes de la necesidad de desarrollar una estrategia más amplia orientada a combatir los factores estructurales que se encuentran detrás de la violencia escolar. Por ello, proponemos las siguientes acciones. Primero, convocamos a un diálogo público sobre violencia escolar y derechos humanos, a través de foros y un seminario interinstitucional e interdisciplinario con la participación de instancias de gobierno de los diversos niveles, de la academia, de organismos públicos de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil y comunidades educativas, reconociendo y estableciendo los canales adecuados para asegurar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en el mismo. Segundo, llevaremos a cabo desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal un estudio integral desde el enfoque de derechos humanos sobre el problema de la violencia escolar para comprender mejor sus dimensiones y características, en donde se incluirá un apartado específico de medidas integrales que permitan a las y los tomadores de decisiones la efectiva prevención y erradicación de este fenómeno. Tercero, construiremos una campaña de comunicación social dirigida a diferentes sectores que participan en el problema: familias, personal docente, directivos y administrativos de los centros escolares, servidoras y servidores públicos, promoviendo una comprensión y atención del problema de la violencia escolar desde una visión integral y con un enfoque de derechos humanos. Resulta urgente comunicar a la sociedad que el problema de la violencia escolar es responsabilidad de todas y todos. Para el desarrollo de estas acciones, la Comisión convocará a dependencias de gobierno, academia, instituciones de educación y organizaciones de la sociedad civil, pues estamos ciertos que en una incidencia eficaz en materia de violencia escolar solo puede ser resultado de un firme compromiso del Estado y de la acción concertada entre amplios sectores sociales que impacten positivamente a las escuelas y los contextos comunitarios y familiares en los que se insertan. Muchas gracias. Y damos la palabra ahora a la doctora Mónica González Contró, consejera de esta comisión y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy aquí para tratar de este tema, pues que desafortunadamente y por los lamentables sucesos que se han dado a conocer en las últimas semanas ha cobrado visibilidad, pero que no se trata de un tema desde luego nuevo ni que haya surgido con estos acontecimientos. Y quisiera comenzar diciendo que toda propuesta criminalizante para erradicar o para sancionar el bullying es demagogia legislativa, es demagogia política, por varias razones. En primer lugar, porque cuando como consecuencia del acoso escolar se cometen algunos delitos, estos se encuentran ya contemplados en los códigos penales, por lo que no es necesario el crear nuevas conductas porque no van a tener absolutamente ningún efecto. Pero sumado a lo anterior también tenemos que desde la perspectiva académica en distintos países se ha estudiado y se ha comprobado que el crear nuevos tipos penales, la sanción de las conductas, no inhibe la comisión de estas conductas. Por eso es que la respuesta no es criminalizar, no es crear nuevos tipos penales. Pero además también tenemos que tener claro que los niños y niñas menores de 12 años de edad está establecido en nuestra Constitución, en cumplimiento a los compromisos internacionales
firmados por México no pueden ser sujetos del derecho penal. Y esto está establecido en la Constitución y ninguna ley, desde luego, puede contradecir esta norma constitucional. Pero además, esta visión criminalizante, ya sea desde el derecho penal o desde los supuestos reglamentos escolares, que muchas veces son sancionadores y criminalizantes en una manera mucho más drástica que lo es el derecho penal, dejan de lado también otras conductas de violencia escolar y en concreto de acoso. El acoso que no deriva precisamente pues, en acciones o en conductas tan llamativas o tan alarmantes como la muerte de una niña o un niño, lesiones o algún tipo de ataques a la integridad física, pero que constituyen un gran sufrimiento y hacen precisamente que se niegue el derecho a una infancia plena y feliz, a la integridad física, a la integridad psicológica, a ser amigos, a todo lo que debemos garantizar a niñas y niños. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces? Si no podemos criminalizar, si la propuesta es no sancionar, es precisamente abordar desde un enfoque de derechos humanos el problema. En primer lugar es entender el acoso escolar como un problema de violencia, como una de las muchas manifestaciones que se dan de violencia hacia la infancia y de violencia en el contexto de la educación formal. Pero también se requiere trabajar muchísimo, como ya han dicho la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la presidenta del COPRED, en una cultura de la inclusión, de la aceptación de la diversidad, de la cultura de la paz en los centros escolares, una visión de derechos del niño. Y es precisamente estas reflexiones las que pretendemos abordar en el foro que se ha propuesto. Es un foro en el que desde la academia estamos muy interesados en participar, porque creemos que debemos ampliar el debate para sugerir propuestas que sean eficaces, que sean respetuosas de los derechos humanos de niñas y niños y que impliquen a todos los interesados. Y la primera implicación tiene que darse desde las propuestas. Es por eso, bueno, que en próximas fechas les estaremos comunicando en qué condiciones se van a dar estos espacios, porque se advierte que serán muchos espacios plurales desde donde las distintas perspectivas y siempre desde un enfoque de derechos humanos se va a abordar este problema que desafortunadamente ha tenido consecuencias lamentables que han salido a la opinión pública, pero que ocurren en todos los contextos escolares de nuestro país. Y quisiera terminar diciendo que esta perspectiva, que estas líneas de acción que se están proponiendo aquí no son optativas, no son una ocurrencia del COPRED ni de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son una obligación constitucional de todas las autoridades. Por lo tanto, también hacemos desde este foro un llamado a todas las autoridades involucradas, que podemos decir en resumidas cuentas que son todas las autoridades del país, federales y locales, a sumarse a estas reflexiones y a este gran debate para encontrar juntos unas alternativas que desde la perspectiva del derecho, de los derechos humanos, cumplan con esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente en el contexto escolar. Muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica González Contró. Ahora escuchamos la participación de Nacheli Ramírez, consejera de la comisión y directora de RIRIKI Intervención. Muy buenos días. Gracias a Perla Gómez por convocarnos y por estar en esta lógica, y naturalmente también al COPRED. Yo creo que estos dos organismos representan mucho para esta ciudad y mucho más en este tipo de temáticas. Yo quisiera centrar, mis reflexiones tienen que ver con este fenómeno a nivel de lo que está pasando y las respuestas que se están dando, no nada más en el Distrito Federal, sino a nivel nacional, en puntualizar. ¿Por qué el enfoque de derechos? Básicamente queda claro que la violencia contraviene, ataca la dignidad humana. Y los derechos humanos tienen que ver exactamente con la dignidad. Por lo tanto, ninguna aproximación que no contemple este enfoque será una aproximación acertada. Esa es una primera cuestión. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Uno, estamos elaborando y estamos emitiendo programas, estrategias, impulsando leyes desde una lógica que no tiene evidencia. Es decir, no tenemos ni a nivel local ni a nivel nacional datos estadísticos que nos digan verdaderamente de qué fenómenos estamos enfrentando, qué tanto o no se ha incrementado, en qué niveles, en qué edades, con qué modalidades, y por lo tanto, entonces estamos de entrada fallando en la formulación de las políticas públicas. Segundo, estamos centrando la cuestión en víctimas y victimarios. La pregunta aquí es, tenemos a una gente que golpea o que acosa, tenemos a una víctima que es sujeto de eso, y tenemos a todos los demás testigos que no están siendo empáticos, que entre adultos y la misma comunidad está dejando pasar estos niveles de violencia. Entonces, por lo tanto, el pensar que desarrollar estrategias limitadas a una víctima y un victimario estamos abordando el problema en su integralidad, nos estamos equivocando. Segundo, estamos planteando el problema de violencia entre pares, bullying o acoso escolar, separado de la violencia escolar en su conjunto. Estos fenómenos forman parte y están inscritos también en muchas otras formas y modalidades de violencia que tendrían que ser abordadas en su integralidad. Segundo, todo mundo hoy, no hay discurso que no asuma que las violencias son integrales. Lo que pasa en la escuela naturalmente es reflejo de un contexto familiar, de barrio, comunitario, social, mediático. Pero esto que nos permite complejizar el problema, tener una visión de eso, lo que está acompañado no es de esta complejización, sino más bien lo está haciendo complicado, ¿sí? Entonces nos pasamos la bolita. Y si esto entonces es integral, sistémico, entonces la escuela no tiene nada que hacer, más bien son los padres que golpean más de la mitad a sus hijos en su casa. Y eso es una ruta sumamente equivocada. Porque necesitamos la visión integral, pero necesitamos trabajar en la escuela. La escuela ha perdido, desde mi punto de vista, lo que es su origen civilizatorio. A la escuela no nada más vamos a aprender matemáticas y aprender a leer, aprendemos a convivir. Y eso es lo que nos está evidenciando lo que está pasando, y es que el contrato social de la escuela y la institucionalidad de la escuela como socializadora se está perdiendo. Y por lo tanto sí tenemos que tener acciones adentro que nos replanteen desde la reforma educativa, desde la gestión escolar, que esto está roto y que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos a fenómenos de bullying, fenómenos de acoso entre pares, estamos hablando de una disputa, de un conflicto civil entre pares, y por lo tanto la mediación tendría que estar ahí. Y lo que estamos viendo alrededor de todo el país, incluyendo en el Distrito Federal, es la gestación de leyes y programas que están por fuera de la escuela, que no están hablando ni están potencializando la prevención, la mediación y el contrato social, y lo que están haciendo es plantear en otros escenarios, como ya lo habían referido aquí, lo que tendría que de inicio replantearse la escuela. ¿En qué momento la frase de cuando yo iba en la escuela de nos vemos afuera de la escuela está hoy en nos vemos adentro de la escuela? ¿Qué está pasando en esa lógica? Finalmente, la necesidad de revisar lo que ya se ha hecho y no repetirnos. ¿Qué está pasando ahorita? Y lo vivimos aquí. Nosotros tenemos en esta ciudad una ley de convivencia que no ha servido para nada. Pero ya tenemos a las gentes que promovieron esto aquí, promoviendo eso a nivel federal en el Senado. Segundo, tenemos un protocolo que se aplica en esta ciudad, que solamente estuvo referido a medidas disciplinarias dentro de la escuela y como vemos no funciona, ¿no? Entonces la demanda de este foro, la demanda de volvernos a sentar, tiene una lógica ante que las evidencias que tenemos, las pocas, nos están diciendo que tenemos la ruta equivocada. Yo concluiría simplemente compartiendo una reflexión de Rosa Montero que dice: la violencia, ese viejo monstruo nuestro, fomenta justamente la furia irracional y el extremismo. Por eso nos cuesta tanto civilizarnos, y creo que eso es lo que estamos pasando hoy por hoy en estas últimas 3 semanas. Gracias. Agradecemos a Nayeli Ramírez, y ahora daremos la palabra a Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Hola, buenas tardes, ¿ya son? Por ahí, acercándose a…
Yo retomaría justamente días aún, lo que comenta Nayeli, que la tarea socializante de la escuela no es algo que sucede espontáneamente, implica acciones expresamente construidas y diseñadas para ello. Y esto está el caso de la resolución de conflicto no violento, no es algo que sucede espontáneamente, implica el desarrollo de habilidades individuales, la instalación formal de espacios de mediación dentro de las escuelas para la resolución de conflictos. Entonces, bajo el entendido que la violencia escolar es mucho más que aquellos casos extremos que nos han traído aquí el día de hoy, yo sí quisiera detenerme en estos casos, porque finalmente la pregunta que se hace es, bueno, ¿y qué se debe hacer? Vemos que el Estado, hay dos obligaciones fundamentales que me parece que vale la pena retomar, que tiene el Estado frente a la infancia. Una es con respecto a las familias y el espacio de desarrollo de los niños y las niñas, y que esta obligación es de coadyuvar, suplir en la medida de lo necesario y únicamente en la última instancia sustituir. De igual forma, el Estado tiene obligaciones con respecto a los niños en particular de proteger, restituir derechos, y únicamente como una medida extrema aparece en escena la criminalización. Es imposible mirar estos casos sin ver la cola que traen. ¿Cómo llegó al momento de generarse la violencia extrema? ¿De veras no hubo ninguna señal antes? ¿Nunca nadie tuvo ningún problema con estos chavos antes de llegar a ese punto? Y entonces cuando vemos estas obligaciones que tiene el Estado con respecto a la familia y a la infancia, vemos quién es el Estado. Y entonces entramos en el terreno del, bueno, es que eso a mí no me toca. Y bueno, es que yo no puedo. Y escuelas que dicen, bueno, es que yo he hablado con las familias y les he recomendado que tomen terapia, pero no hacen caso. El Estado es un conjunto de instituciones. Sería absurdo pensar que una institución, cualquiera que fuera, puede hacerla de Estado. El Estado requiere de diversas instituciones diferenciadas y complementarias, con facultades muy específicas. ¿Quién sí puede obligar a una familia a recibir atención para garantizar el cumplimiento de los derechos de sus hijos? Un juez de lo familiar. Pero eso requeriría que entonces las instituciones actuaran como Estado y actuaran de manera articulada y complementaria. No se pretende que sea una sola institución. Tampoco podemos irnos al extremo de pensar que la única intervención coercitiva es la criminal. Existen muchos matices antes de llegar a ese punto, matices que no solo son una opción, sino que son una obligación fundamental del Estado con respecto a la infancia. Termino diciendo que hay vasta investigación y documentación sobre sistemas de protección integral a la infancia. Me parece que justamente no ver lo que ya se ha hecho y donde hemos cerrado, volver a repetir en buscar qué institución va a asumir este problema, cuando lo que la infancia necesita es un Estado y un Estado útil para ellos. Gracias. Gracias a Margarita Griesbach. Y finalmente daremos la palabra a Malú Valenzuela, directora del Grupo de Educación Popular con Mujeres ACE. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera reiterar algunas de las cuestiones que se han ya manifestado. En torno a la prevención de la violencia y el acoso escolar es muy recurrente pensar en aquellas medidas de carácter punitivo. Ya se dijo como tales, pero quisiera enfatizar en estos marcos de convivencia que sancionan conductas de alumnas y alumnos o las famosas mochilas seguras, entre otras. Y así constatamos que en muchas de las opiniones que en las últimas semanas se han dado con relación al tema, porque es muy difícil pensar en algo que no hemos hecho o que porque hemos sido educadas y educadas con medidas represivas, tales como te pego porque te quiero, mañana me lo agradecerás. Pero reiteramos que esas medidas no solucionan nada ni cambian nada. Por el contrario, pensar en la prevención, y en la prevención tal como lo han dicho mis compañeras anteriormente, es tomar en cuenta los sujetos concretos, particularmente si hablamos en el entorno escolar, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, pero también, insisto, de las maestras y los maestros, de las madres y los padres de familias, del personal de apoyo técnico, del personal administrativo y directivo.
es pensar en fortalecer en un sentido de comunidad escolar, no fragmentada, sino convertirla en un espacio libre de violencia. La escuela es un lugar por excelencia donde afloran los conflictos, y por conflicto no entiendo igual que violencia, sino solo una diferencia, que generalmente tratamos de resolver de manera violenta porque no hemos aprendido a resolver los conflictos. No solo se dan entre el alumnado, sino también entre quienes forman la comunidad escolar. Y esto daña, y lo han dicho muy claramente, la violencia daña y se ha naturalizado. Las investigaciones que se han hecho últimamente precisan o tratan de precisar el problema de la violencia, y son muchas las instancias que han desarrollado estas investigaciones, pero es muy curioso pensar que no se ha tomado en cuenta o preguntarles a quien viven directamente la violencia en las escuelas, es decir, qué piensan los niños y las niñas, qué piensa el profesorado, qué piensan los directivos sobre la violencia que viven y cuáles son las soluciones. Bajo estas premisas hemos desarrollado como parte de la sociedad civil distintas experiencias que han tenido muy buenos impactos en esto, en desarrollar un proceso de cultura de paz y de convivencia. Aprender a convivir tiene que ser el centro de esta política, en reconocer y valorar las diferencias como posibilidad de enriquecimiento personal y colectivo, considerando todas aquellas diferencias: sexo, género, origen étnico, clase social, religión, ideologías, discapacidades. En este sentido, que en cada vez, en lugar de entorpecer nuestros deseos, los enriquecen. Impulsar esta política de convivencia o este aprendizaje de la convivencia tiene que llevarnos a erradicar la discriminación, esto que es tan acendrado y tan fuerte que tenemos todos y todas. La cuestión de la convivencia nos lleva también a revisar cada uno y cada una de nosotras cómo ejercemos la violencia, no solo, como lo han dicho en muchas ocasiones ya mis compañeras, la criminalización que se hace a los jóvenes, sino pensar como madres, padres, autoridades, etcétera, cómo es que desarrollamos o ejercemos la violencia. Aprender a convivir sin violencia implica el desarrollo de competencias psicosociales para que nos permitan conocernos mejor, tener una autoestima necesaria para hacerle frente a las adversidades, respetar las diferencias, colaborar, comunicarnos de manera asertiva, pensar de manera crítica, es decir, poder pensar que la construcción de la cultura de paz está en nosotros y nosotros. Por eso creo que la política de la convivencia dentro del ámbito escolar tenemos que pensarla de manera más amplia, con los siguientes ejes: elaborar e instrumentar una política de convivencia que sea respetuosa, tolerante, equitativa y democrática en todo el sistema educativo nacional. Desarrollar y diseñar estrategias normativas, pedagógicas, didácticas, administrativas en el sistema educativo tendientes a prevenir la violencia y consolidar la cultura de paz. Propiciar en las comunidades el desarrollo de competencias psicosociales, mecanismos, como lo hemos hecho parte de las experiencias de Educación para la Paz, los mecanismos de negociación y mediación en donde sean partes los jóvenes, los que sean mediadores de paz entre pares. Es necesario en esta política una formación docente amplia, formación y consolidar equipos de especialistas, elaborar materiales fundamentalmente para los docentes y para los padres de familia, para que puedan llevarlo a la casa, hacer una adecuación curricular, dar atención a las comunidades educativas, particularmente a quienes sufren la violencia, revisar la normatividad de la gestión escolar, dar un acompañamiento al seguimiento y la evaluación en las escuelas, hacer investigación y evaluación del impacto. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una cuestión de rendición de cuentas. Creo que no hay la suficiente evaluación de lo que se ha hecho y que esto urge como una política que nos dé un presente y un futuro más próspero y más esperanzador para la infancia y para la juventud de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a Malú Valenzuela, y con esto damos por concluida la presente conferencia de prensa. Agradecemos la presencia de todas y todos el día de hoy. Gracias.